Hola, ¿cómo están todos hoy? También por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo más y más, ¿verdad? Con el libro Romanos. Sí, entonces hoy también orando vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia, y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que crezcan muy bien, conforme a toda la verdad, tal como el Señor nos ha dado como su bendición, como su orientación y dirección, tal como, Señor, está escrita en el libro de Dios, en la Santa Biblia. Podemos aprender más y más. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que crezcan muy bien conforme a toda la verdad. Y también, Señor, bendiga a nuestros invitados que nos ocupan también conocer más de la verdad, y cada uno quien es invitado sin falta sea renacido, sellado del Espíritu Santo antes que sea tan tarde, Señor. Aquí estamos para seguir compartiendo la palabra. Revélenos, Señor, con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros con la Escritura. Gracias, Señor, por todos, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 14, verso 13 a 17. El libro Romanos, capítulo 14, verso 13 a 17 sería, si yo leo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si no causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, hasta aquí leemos. Si realmente estamos, ¿verdad?, viendo la palabra del Señor tal como el Señor nos enseña con el libro Romanos, y estaba hablando de la vida cotidiana, ¿verdad?, y siendo renacido por la fe en el Evangelio de Cristo, absolutamente por la fe, sin obra nuestra. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien es el que canceló ya una vez para siempre, viene la salvación perfecta, ¿verdad?, por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Intachable esta salvación y, ¿verdad?, indiscutible absolutamente, porque Cristo es el que nos hizo la salvación perfecta, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Y uno puede obtener la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran sacrificio, por la fe. Si ninguno, ¿verdad?, ninguno hace el oxígeno, pero uno ya puede respirarlo por medio de respiración con sus pulmones. Ninguno hace la lluvia, ¿verdad?, viene la lluvia del cielo y uno puede recibir la lluvia, ¿verdad?, para tomar y cultivar, y con la lluvia viene gran plantaciones y gran beneficios, y de parte de, ¿verdad?, de la tierra, para que nosotros seamos alimentados por ella. Pero ninguno hace la lluvia, la recibe gratuitamente. Y tampoco nadie hizo el sol, solo Dios, ¿verdad? El sol es el que fue hecho por nuestro Dios. Entonces el sol pertenece a Dios, se viene a nosotros a la luz benigna
y también, ¿verdad?, buena para nuestra salud. Así que el sol pertenecido a Dios y nos hace vivir aquí en la tierra cumpliendo la condición vital, ¿verdad? Si no, nadie podríamos vivir aquí en la tierra. Así que todo lo que pertenece a Dios, hecho por Dios, se viene a nosotros gratuitamente, ¿verdad? Nadie hace nada, ¿verdad? A nivel de la creación, era absolutamente por nuestro Dios, absolutamente por su poder y autoridad, quien es el creador, hizo todo completo, ¿verdad? Y nos ha dado toda la cosa a nosotros gratuitamente. Así que ¿quién paga impuesto por el oxígeno? Ninguno paga por la luz del sol, ninguno paga, ¿verdad?, como impuesto por la lluvia, nada. Así que todos los que pertenecen a Dios por el amor de Dios viene a nosotros como el don, como regalo de Dios, ¿verdad?, para bien de nosotros. Así que la salvación cumplida por nuestro Señor Jesucristo absolutamente por su palabra y por su sacrificio, el que dijo, el que cumplió perfectamente, y nos viene esta salvación perfecta e intachable para que nosotros tengamos la vida eterna segurísima, ¿verdad? Por eso, con esa esperanza, por la fe en el Evangelio de Cristo, siendo transformado, justificado, completamente ya santificado por la fe en el Evangelio de Él, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, viene totalmente la redención y justificación a nosotros. Por eso el libro Romanos constantemente está hablando, ¿verdad?, la salvación que es por fe, la salvación que es gratuita, y se viene la justicia de Dios por la fe gratuitamente a nosotros. Así que en el reino de Dios, que se cumple en el corazón nuestro primero, ¿verdad?, se viene por la justicia de Dios. Donde no hay justicia verdadera, la de Dios, ¿verdad?, no hay la presencia del Espíritu Santo tampoco. Por eso el libro Romanos constantemente nos habla sobre la justicia de Dios que se revela en el Evangelio de Cristo, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 1, versículo 16-17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. En el Evangelio absolutamente se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, primer contacto con el Espíritu de Dios únicamente por la fe. Por fe uno llega a ser justificado por la justicia de Dios. Por ella uno puede conectarse con el Espíritu de Dios, quien es el Consolador, ¿verdad?, el que es Arradén, la herencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo como garantía eterna, ¿verdad?, de nuestra salvación. Él mora en nosotros y también genera constantemente el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Y por eso uno que es justificado gratuitamente lleva la vida también con justicia. Eso es una continuación. El que nace como humano, vive como humano, crece como humano, y cuando llega a ser adulto, ¿verdad?, tiene ya su profesión y su especialidad para ya servir a los demás también, ¿verdad? Por eso un cristiano renacido nace justo, vive justo. Por eso uno realmente debería llevar una vida limpia, sana, justa, siendo justo, verdadero, con la justicia de Dios que viene por la fe gratuitamente. Aunque viene esta salvación tan grande gratuitamente a nosotros, pero el que forma este evangelio verdadero, él puso una obra, pero una obra demasiadamente grande. Siendo el Dios Cristo, ¿verdad?, encarnado, nacido en la tierra como humanizado, humildemente en el pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Y Cristo cumpliendo la promesa tal, Cristo iba a nacer, ¿verdad?,
en la aldea de Belén, el pueblo de David. Pero al final Cristo nace en el pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Cumpliendo la promesa tal como dice Miqueas capítulo 5, ¿verdad? Entonces, Cristo nació en Belén y fue criado al final en Nazaret, un lugar tan humilde. Cuando él tenía 30 años fue bautizado por el Juan el Bautista, presentado ante todo el mundo y cargado el pecado del mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se acerca a Juan para ser bautizado ya Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y sale del río Jordán bautizado como el Cordero cargado el pecado del mundo. Como tal está escrito en Levítico capítulo 16, verso 23 para adelante. Están hablando sobre el macho cabrío para Sacén. Cristo primero quitó el pecado del mundo en su primer bautismo en agua, con su sujeción a la voluntad del Padre y obediencia total, y su buena voluntad y con amor al mundo. Cristo como el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo en su cuerpo, por lo cual Cristo ya se presenta el Cordero para matadero. Cristo ocupa, ¿verdad?, llegar a matadero para cancelación del pecado que ya está puesto en su cuerpo. Pues en su primer bautismo en agua como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y luego el Cordero de Dios con el pecado del mundo fue al monte Calvario para cancelación del pecado del mundo con su sangre en la cruz. Cristo sencillamente cumplió, ¿verdad? Sencillamente cumplió la salvación perfecta, ¿verdad?, por su obra, y nos da a todos nosotros que somos necesitados de la salvación. Pues únicamente no por nuestro precio, no por nuestro pago, no por nuestra obra, no por nuestra oración, petición, confesión de oración de fe, ni bautismo, ni cambio de vida. Sencillamente, gratuitamente, por la fe, recibimos esta salvación tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia menciona parte del libro Romanos muy claramente, ¿verdad? Tal como dice Romanos capítulo 4, como que estamos estudiando, poquito vamos a repasar el libro Romanos capítulo 4, verso 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Entonces, aparte de la ley, quiere decir, aparte de la obra de la ley, según nuestra obra, ¿verdad? Aparte de la ley, nadie puede cumplirla, por lo cual termina ante la ley siempre como condenado uno, ¿verdad? Siempre, culpabilizados. Pero aparte de la ley, dice, así que, aparte de la exigencia de la ley, con respecto a nuestra obra perfecta, como que nadie puede presentarse ante la ley y todos terminan condenados. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, dice, testificada por la ley y de los profetas. Por la ley y los profetas, ¿qué significa el Antiguo Testamento? La ley, ¿sí? Y que fue escrita como 5 libros de Moisés, ¿verdad? Y desde luego viene el libro de profecía. Por eso los libros que fueron escritos, ¿no? Escritos por Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio, más bien por 5 libros, y luego viene el libro histórico, libro de los profetas, ¿verdad? Y ahí de todo, ¿verdad? Están hablando de Jesucristo, quien va a traer la justicia perfecta de Dios sobre los que creen. Eso es lo que hablan acá. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, no por obra, aparte, ¿verdad? Por eso, entre dos, justicia, totalmente nada que ver. No hay vínculo, jamás, ¿verdad? Por eso están aparte. La ley mosaica, ¿verdad? Y realmente condena al mundo entero por imperfección de obra de cada uno, ¿verdad?
entonces termina uno condenado ante la ley. Pero Cristo, aparte de esta la ley, y trae la justicia de Dios, que dice verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo la obtiene uno? No por obra, sino por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién aplica esa justicia de Dios? ¿Para quién llega esta justicia de Dios? Para todos, así que nadie excepto. Para judíos sí, para gentiles no existe esa cosa, ¿verdad? Para los buenos y para los malos no, tampoco, ¿verdad? Para lo grande y para lo pequeño no existe esa cosa. Para Dios todo igual. Cuando uno viaja en avión, ¿verdad? Llegando a una altura 10 kilómetros de la superficie de la tierra y mirando de arriba para abajo, todas las tierras se ve totalmente plana. Así, según la altura de Dios tan alto que Él está, ¿verdad? Mirando al mundo no hay nada de diferencia, sea judíos y gentiles, ricos y pobres, y doctorado o ignorante, o hombres y mujeres, y viejos y niños, todo, absolutamente todo, o reyes, ¿verdad? Esclavos, ante los ojos de Dios suenan todos bien planos. No hay nada diferencia de altura de ser. Así, uno nace por un hombre, Adán, pecador, y pecan toda la vida. ¿Quién no peca? Todos los seres humanos pecan, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, ¿verdad? Por tanto, todos pecaron. Pues ahí están todos, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Están todos, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Ahí caben todos los seres humanos. Por eso, según la ley, nadie llega a ser justificado. Nadie puede obtener la justicia verdadera, con la cual puede entrar al reino de Dios, pero aparte nuestro Señor Jesucristo ya vino. Como eso es lo que dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el que guarda la ley perfectamente es Cristo. Él se presenta ante Dios como justo, perfecto por su obra. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros, y por la fe, obteniendo la justicia de Dios cumplida por obra de Cristo. Entonces, y nosotros, aunque por fe la tenemos, pero no hay diferencia, como si hubiéramos cumplido la ley de una forma perfecta, como Cristo lo hizo, así Dios nos considera, ¿verdad? Por eso, la ley que exige la justicia perfecta, nadie la presenta, pero Cristo la hizo por su obra perfecta. Y entonces, y esa justicia perfecta hecha por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y nos aplica por la fe, como la herencia de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente por el pecado del mundo para cancelación murió Cristo, sino Cristo para heredarnos su justicia, su santidad, su perfección a nosotros. Pues al morir Cristo nos las heredó a nosotros, que somos creyentes en el Evangelio de Cristo. Por eso somos justos como Cristo. Porque según la justicia hecha por obra de Cristo somos justos. Somos santos como Cristo. Porque somos, ¿verdad? Y herederos de la santidad hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y somos perfectos como Cristo. Por la fe, por la perfección hecha por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Cristo no solo murió sencillamente por la cancelación del pecado de nosotros, sino cumplió la justicia de Dios, santidad y perfección de Dios, para regalárnosla, por lo cual estamos ahora justificados, santificados, perfeccionados por la fe en Jesucristo. Por eso Dios nos considera, por la justicia de Dios somos justos, por la santidad de Cristo somos santos, por la perfección de Cristo somos perfectos, por la fe en Cristo Jesús. Ahí viene gran ventaja a los creyentes verdaderos, realmente, ¿verdad? Por eso en Hebreo capítulo, ¿verdad? El libro de Hebreo capítulo 10 están hablando como continuación de esta justificación o justicia de Dios que viene a los que creen.
Por eso dice Hebreos capítulo 10, verso 14, Dios hizo perfecto a los santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Por eso Dios es el que nos hizo perfecto mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿A quién? A nosotros que somos santificados. Por eso no solo terminamos nosotros ante Dios como santificados, sino perfecto también, por la perfección hecha por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá Romanos capítulo 3, versos 21 y 22, ¿verdad? Y hasta 24, ¿verdad? Si realmente están hablando de la perfección y santidad, justicia hecha por Cristo, y por lo cual nosotros llegamos a ser perfecto, santo, justo ante Dios por la fe como tal. Y se presenta en Hebreos capítulo 10, verso 14, viene como compañera del verso donde leímos, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 21 a 24. Dios hizo perfecto a los santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso, por la ofrenda del cuerpo de Jesús, por el sacrificio grande del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hasta derramar su sangre, hasta ese momento en que Cristo fue sacrificado hasta derramar toda su sangre y agua para morir perfectamente, Cristo realmente cumpliendo toda la ley, todos los profetas y toda la justicia, perfección, santidad, realmente nos alcanzó esa bendición tan grande. Por eso, por obra perfecta de Cristo, somos perfectos, santos, justos ante la presencia de Dios. Sencillamente nosotros no hicimos nada, no pagamos nada, no cancelamos nada, solo creímos, ¿verdad? Creímos en Jesucristo, en que Él hizo todo, su obra para nosotros, como el sol y la lluvia y también, ¿verdad?, el oxígeno fueron hechos por nuestro Dios. Dios nos ha dado con su amor para nosotros, para que nosotros vivamos aquí en la tierra, en el medio del cumplimiento de la condición vital, para que no muéramos, ¿verdad?, sino que vivamos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio todo, una forma perfecta, pero gratuitamente. Por eso ahora Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice así: por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, ¿qué significa? No cancelamos nada, no hicimos nada, ¿verdad? Gratuitamente, porque Cristo hizo todo. Verso 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención viene por Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la redención? Uno tiene deuda, no puede cancelársela al acreedor. Entonces otra persona, quien lo ama, puede redimirlo, ¿verdad? Cancelando uno por otro. Así se ve redención para uno que es deudor, imposibilitado en pagar su deuda al acreedor. Entonces, sea amigos o padres o hermanos o algunos, ¿verdad?, vecinos. Sí, hoy en día difícilmente puede ocurrir esto, ¿verdad? Pero en algún caso puede ocurrir. Como llama tanto uno a otro, entonces quieren cancelar la deuda de uno, entonces sí, ya pueden cumplir esa cancelación perfecta. Entonces uno que era deudor ya se queda libre ante el acreedor por la redención de uno quien lo ama. Así Cristo vino hace 12,000 años como nuestro Redentor, tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Padre Dios decidió redimirnos al mundo entero de toda nuestra deuda, de todos nuestros pecados, como dice San Mateo capítulo 6, oración de Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores cuando pida, no, ¿verdad?, cuando cancele. Por eso ahí están hablando Padre nuestro
está hablando de la cancelación justa. Por eso Cristo vino enviado por el Padre para cancelación de nuestro pecado y cumplir, ¿verdad?, la justicia, santidad, perfección ante Dios, para hacernos, según su obra, por la fe, justo, santo, perfecto también. Por eso el Padre Dios, con su gran amor, nos envió a su Hijo Jesús, como tal está escrito en Romanos capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo nos ha dado a su Hijo unigénito? Como el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo final, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso esa salvación absoluta, intachable, viene por la fe únicamente y gratuitamente. Por eso ahora verso 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia del Señor Jesucristo, por su pago, por su obra, por su amor, por su gran sacrificio. Esa gracia no es la nuestra, sino la de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, por esta redención, por ese pago hecho por Cristo, siendo perfecto, santo, inocente, no tiene por qué morir. Pero en el lugar de nosotros, Él murió para nuestra santificación y nuestra justificación y perfección, gratuitamente. Por eso ahí viene cumplimiento del reino de Dios en nosotros. Ante esa obra perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo, nosotros ¿cómo respondemos? Por la fe, creyendo, ¿verdad? Tal como el Señor nos hizo, toda la cosa, por la fe uno responde. Por eso somos salvos por la fe, somos justos por la fe, somos santos por la fe, somos perfectos por la fe, en Cristo Jesús. Por la fe somos herederos de Dios, ¿verdad? Por eso el primer caso que debe cumplirse en el corazón de uno es ser justificado o obtener la justicia de Dios. Así que donde hay justicia de Dios, el Espíritu Santo aterriza. Pero donde hay condenación y culpabilidad y pecado, el Espíritu Santo no puede aterrizar. Por eso, en toda parte de la Biblia completamente están hablando sobre esta justicia, que es la condición, ¿verdad?, para formación del reino de Dios en nuestro corazón. Así que grandemente, ¿verdad?, el reino de Dios se forma en 4 áreas. Primer área es nuestro corazón. Luego es la iglesia de Cristo, cuya cabeza, ¿verdad?, Jesucristo. La iglesia santa y verdadera que pertenece a Cristo, tiene a Cristo por cabeza. Pues donde está sentado hombre como cabeza no es iglesia verdadera de Dios, ¿verdad? Solo Cristo. Cristo como domina su iglesia, como ama a su iglesia. Por su palabra se manifiesta, por su palabra Señor guía a su iglesia, ¿verdad? Por eso la cabeza, ¿verdad?, domina el cuerpo, con todo amor, con todo cuidado, con toda protección, con toda sabiduría y con toda agilidad para cuidarlo bien y guiarlo bien, ¿verdad? Así Cristo, y como gobierna su cuerpo, que es la iglesia, con su gran amor y bondad y sabiduría, protección, y según, ¿verdad?, su capacidad infinita, cuida a su iglesia. Por eso la iglesia es secundaria del reino de Dios. Y luego Cristo vendrá en su segunda venida, ¿verdad?, para llevar a su iglesia sobre aire. Debe haber terminado las bodas del Cordero de Dios. Y en la tierra viene, ¿verdad?, destrucción total. Por 7 años de la tribulación, Cristo aterriza primero, ¿verdad?, para terminar esa destrucción total y recuperar la tierra una forma perfecta, como el Creador. Y se forma el milenio, el reino de Dios por 1000 años. Aquí así se viene, ¿verdad?, reino de Dios aquí en la tierra. Y luego todos los santos juntamente con Cristo llegan a la morada celestial, la cual está ya preparada por gran amor del Señor en la casa del Padre. Ahí nosotros viviremos para siempre como en el reino de Dios, ¿verdad? Por eso el inicio del reino verdadero de Dios se empieza en el corazón, con la justicia de Dios
el primer reino se forma en el corazón de cada justo, santo, renacido, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo. Por eso sin que haya la justicia de Dios, ¿verdad? Y liberado del pecado total de una forma perfecta, por el poder del Evangelio, no pueden ver ninguna aterizo del Espíritu Santo o conexión, o con la conexión del Espíritu Santo no pueden ver. Por eso aquí hablando Romanos capítulo 14, hablando del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es que la justicia y paz, y la paz y el gozo en el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 14, versículo 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice. Por eso el reino de Dios no depende de comida o bebida. Como que muchos judíos, ¿verdad?, estaban discutiendo de comida y bebida. Esto es si puede comer, este no se puede comer, según la ley, ¿verdad? Esto es una sombra ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, Levítico capítulo 11, están hablando del animal limpio, comible, animal inmundo, incomible. Entonces, esa presentación de animales inmundos o limpios son, ¿verdad?, discernimiento del realmente presentación de Cristo, para que uno entienda bien en qué posición Cristo viene aquí en la tierra como santo y vive santo, como el Cordero de Dios sin defecto. Así Cristo se presenta para que sea sacrificable ante los ojos de Dios para nuestra redención venidera por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa etapa de la ley por 1500 años desde Moisés hasta Cristo. Por eso los judíos, ¿verdad?, estaban hablando de muchos animales limpios o los inmundos, y de la comida, ese es comible o no comible, esa bebida sí se puede o no se puede comer o tomar, ¿verdad? Estaba en esa discusión. Así que comida y bebida y animales, toda esa presentación son sombra de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Lo que es importante no es la sombra, sino imagen verdadera, ¿verdad? Entonces, lo que es importante y valioso es su cuerpo, no es la sombra, ¿verdad? No es sombra del cuerpo usted. Así que la sombra no tiene vida, la sombra no tiene ni carne, ni hueso, ni sangre. Así que la sombra de su cuerpo no tiene inteligencia ni sabiduría, como su cuerpo, como su cabeza. Así que la sombra, solo como un dibujo, ¿verdad?, muestra forma del cuerpo, nada más, ¿verdad? Así que, comida y bebida, sombra de Jesucristo. Y animales limpios e inmundos, sombra de Jesucristo, ¿verdad? Y vestidura también como buena y mala, ¿verdad? Todos están hablando sobre identificación de nuestro Señor Jesucristo, quien va a traer aquí en la tierra, ¿verdad?, la justicia de Dios, justicia verdadera de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el protagonista. Él es el que ya vino y cumplió el Evangelio y envió según su promesa al Padre, según la promesa del Padre Dios, envió al Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Y garantía total, ¿verdad?, del Evangelio de la justicia de Dios. Uno que ya cree en el Evangelio, sellado con el Espíritu Santo, ya con la justicia de Dios, siendo santificados, justificados, perfeccionados, uno final también lleva la vida adecuadamente con la justicia, disfrutando la paz que viene por buena relación con Dios, con el Espíritu Santo, y disfruta el gozo en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ¿verdad? Pues, ¿verdad?, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu Santo. Por eso, sin que sea sellado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, uno no puede andar con el Espíritu Santo, ni pueden, ¿verdad?, disfrutar el reino de Dios por la justicia y paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo
el que, ¿verdad?, y produce constantemente, ¿verdad?, el querer, comer, hacer por su buena voluntad, la voluntad divina del Padre. Por eso uno que está en el Espíritu Santo, siendo renacido, sellado por el Espíritu Santo, sí pueden ver gran producto, ¿verdad?, y beneficios y fruto del Espíritu Santo sin cesar. Uno puede disfrutar grandemente una nueva vida con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu de Dios. Por eso, los que están en el Espíritu de Dios son los que son renacidos por la fe, alcanzado a la justicia de Dios, por lo cual ya tienen la justicia en su corazón, en su conciencia, y llevando una vida limpia, sana, justa, según la voluntad de Dios, mantienen una paz profunda, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Por eso pasen miles de cosas que pasen, como problemas, persecuciones, tribulaciones, dificultad, enfermedades, accidentes, sufrimiento y dolor y pena, miles de cosas que pasaran, ¿verdad?, en el mundo, pero no afectaría a un cristiano verdadero quien disfruta la paz que genera constantemente en su espíritu. Por ello uno vence fácilmente sobre todo problema y tribulaciones, persecuciones que vienen del mundo, ¿verdad? Como Cristo nuestro Señor Jesucristo estaba bien descansado, poniendo prueba, ¿verdad?, como almohada, Cristo descansaba en el medio del mar, donde pasaba gran tempestad y ola gigantesca, y se mete agua, donde están, ¿verdad?, bien asustados, ¿verdad?, todos los discípulos, pero Cristo con paz. Esto es una figura de que, ¿verdad?, la paz, de la paz que disfrutan cada cristiano que camina con Cristo. El mundo entero está en caótico, el mundo entero está totalmente en gran tormenta y tribulación, pero la paz de Cristo mora en el corazón de cada justo renacido. Disfruta la paz. En el medio de problemas, dificultad, sufrimiento, accidente, miles de cosas, la paz de Cristo sigue profundizándose en el corazón del cristiano renacido, ¿verdad? Como la bendición tan grande toca esto. Cada vez que justo renacido haciendo la justicia de Dios y llevando buena relación con Dios, llevando la paz profunda, venciendo al mundo como victoriosos diario, ¿verdad? Y realmente se forma gran felicidad que se compara con el gozo. El gozo, cada vez que uno, ¿verdad?, tiene buena comunión con Dios, lleva una vida limpia, justa, ¿verdad?, y cumpliendo la misión de Dios con su obediencia, y realmente el gozo de Dios, gozo en el Espíritu Santo, se agranda más y más, se amplía más y más, ¿verdad?, se agranda demasiadamente. Hermosísimo. Por eso el gozo de Dios, ¿verdad?, gozo de Dios como fruto del Espíritu Santo, eso es como sinónimo de la felicidad, ¿verdad? La felicidad, como se dice, como sinónimo, el gozo suena como la felicidad. Por eso, siendo cristiano verdadero que lleva una vida obediente, guiado por el Espíritu Santo, con sujeción a la palabra del Señor, cumpliendo la misión de Dios, aunque uno puede sentir físicamente cansancio, pero en su espíritu se va a llenar el gozo, pero gozo demasiadamente grande día con día, por llevar la vida obediente, sujeta a la palabra del Señor, a la voluntad divina del Padre Señor, Padre y Señor, ¿verdad?, nuestro Dios. Cuando se quita este gozo, cuando se quiebra la paz, cuando uno comete el pecado fácilmente, ¿sí o no? Por eso es importante, ¿verdad?, siendo justo por la gracia, por la fe, siendo justificado, y realmente con la justicia de Dios se presenta ante Dios como justo, perfecto, santo por la fe, debería llevar una vida santa, justa, limpia también, para disfrutar la paz y el gozo en el Espíritu Santo, grandemente. El rey David, ¿verdad?, un hombre tan espiritual y tan precioso, él llevaba una vida siempre, ¿verdad?, con buena consulta a Dios y guiado por el Espíritu de Dios,
por la palabra de Dios, siempre llevaba una vida victoriosa. Pero un día, ¿verdad?, él quedó enaltecido y su corazón quedó flojo. En esa flojera, ¿verdad?, final, él durmió de día. Al atardecer se levantó de su cama, ¿verdad? Y paseando un poco sobre su castillo, vio una mujer que se llama Bersabes, la que estaba bañándose en esto, ¿verdad? Entonces se fijó su ojo y final cayó en su codicia, y llamándola y con ella adulteró. Rey David se honró. Y luego ella quedó embarazada para esconder, ¿verdad? Esconder ese pecado, intentó ¿verdad?, llamarlo a Urías. Urías llegó, ¿verdad? Él quería mandarlo a su casa para que él se acostara con su mujer, para fingirse ese embarazo no es suyo, sino de él. Entonces se va a tapar su pecado, ¿sí o no? Fácil. Pero Dios no permite, ¿verdad? Dios solo conoce esa maldad tan profunda y grave. Escondidamente David hizo, ¿verdad?, ese adulterio, esa maldad. Pero Dios final descubre esto, ¿verdad? Como Urías también no quiere acostarse con su mujer, porque su señor general Joab y también el arca de Jehová, el pueblo de Israel está todo en campo de batalla. ¿Cómo yo podría dormir con mi mujer? No se puede. Quedó asustado David, haciéndolo, ¿verdad?, borracho, metiendo alcohol en su, ¿verdad?, estómago, en su borrachera, ¿verdad? En ebrio él podría ir a su casa para acostarse con su mujer. Aún estaba en ebria, pero sigue siendo fiel, despierto. No se acostaba con su mujer. David entendió ya imposible esconder su pecado, escribiendo una carta hacia general Joab, ¿verdad? Esa carta dirigida hacia general Joab, quien está en el campo de batalla. Y escribe, ¿verdad? Envía Urías frente de todo soldado, ejército, para que él muriera. Tremendo. Joab hizo caso. Cuando llevan guerra, ¿verdad?, contra amonitas, ¿verdad?, con los amonitas, y se acercan hacia el castillo de ellos y manda Joab que se retiraran todo ejército. Sin oír esto, ¿verdad?, final, en primer fila Urías, bien, ¿verdad?, a flechados, él murió. Esa noticia llega a David, ¿verdad?, ya viendo que Urías está muerto, él la toma a Bersabé como su mujer. Una maldad muy grande y profunda final ante la presencia de Dios. Dios, ¿verdad?, Dios, ¿cómo trató con David? En el fondo del corazón de David no más gozo, no hay más gozo. Dios nunca quita la salvación, pero el gozo se quitó. La justicia de Dios, que es por la fe, gratuitamente, sigue con él, pero el gozo del Señor ya se apagó. Por eso, ¿verdad?, y David debía haber encontrado con el profeta Natán siendo exhortado terrible, ¿verdad? Y después viene gran disciplina del Señor y gran azotazo del Señor para corrección de David, humillación de David, y Dios toca, ¿verdad?, su casa, su reino y su trono. Todo beneficio que Dios le ha dado se le quita momentáneamente, y viene gran humillación, quebranto del corazón de David, el gimiendo final con corazón arrepentido, que es lo que dice. Eso es lo que dice Salmos 51. Salmos capítulo 51, ¿verdad? En esa oración que lleva David, ¿qué dice? Recupérame, dice, recupérame, restaurarme, que el gozo de la salvación. Por eso David está pidiendo ante Dios, ¿verdad?, que recupere el gozo de la salvación. La salvación, que es por la fe, sigue con él, pero el gozo de la salvación se le quitó. Por eso David pide ante Dios, ¿verdad?, que recobre o recupere, ¿verdad?, el gozo de la salvación. Así, el gozo del reino de Dios, gozo del Espíritu Santo, que me recupere. Él está orando. Por eso el gozo del Señor genera constantemente en el corazón del justo
cuando hace bien, según la voluntad de Dios, cuando obedece, cuando cumple la misión de Dios. Cuando cae en pecado, ya el gozo de la salvación se quita, ¿verdad? Por eso es importante nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, cuidarnos muy bien de nuestra manera de pensar y manera de hablar, manera de actuar, manera de comportarnos ante la presencia de Dios. Dios es el que investiga esta intención que cada uno tiene. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él recompensa a todos los justos, ¿verdad? Hasta la intención se va a descubrir. Uno va a compensar. Todo también ante la presencia de Cristo cuando venga el día de juicio, ¿verdad? Hasta la intención. Pues nuestra intención debe ser siempre pura, limpia, justa también. Por supuesto, nuestra manera de pensar y manera de actuar y vivir debe ser santa, limpia, justa también. Por eso ahora Romanos capítulo 4 nos presenta, ¿verdad?, esa ocasión, como dice el verso 17, porque en el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Por otra ocasión que ya se presentó con anticipación, capítulo 14, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, dice. ¿Cuál es el problema? Uno juzga los unos a los otros, según su medida, según su propia verdad medida están juzgando, la cual Dios no toma para juzgar a uno. Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces esa medida o esa pesa deshonesta, ¿de dónde viene? Del diablo. El diablo es el que quiere manejar, ¿verdad?, para dividir entre los hermanos y también hacerlos discutir entre los hermanos, ¿verdad? En Cristo ya, siendo salvo, renacido, deberían caminar, ¿verdad?, unidos para formación del cuerpo divino del Señor, a cumplir la misión divina del Señor y la voluntad de Dios. Así debería ser, pero en el lugar de cumplir la misión de Dios o unido con el amor de Cristo, uno que toma esas medidas equivocadas y esa pesa, ¿verdad?, equivocada y engañosa, las cuales el diablo maneja, uno las acepta, ¿verdad?, sin darse cuenta de dónde vienen ellas. Con ella, ¿verdad?, medida falsa, tal como dice Proverbio capítulo 20, verso 10. Y la medida falsa y pesa falsa son abominables ante Jehová, dice, ¿verdad? Así que Dios odia la medida falsa y pesa falsas. Esa medida y pesa falsas, ¿verdad?, tomándola uno juzga a otros hermanos. Ahí viene discusión, ahí viene, ¿verdad?, contienda, ahí viene, ¿verdad?, separación, ahí viene enojo e ira, ahí viene pelea y contienda. Está mal. Primero tiene que distinguir bien, ¿verdad?, de dónde viene esa medida falsa y pesa falsas. Diablo es las que maneja. Uno toma fácilmente el dardo del fuego del maligno, ¿verdad?, como dice Efesios capítulo 5, no, Efesios capítulo 6, ¿verdad?, sobre armadura espiritual, de la cual el apóstol Pablo está hablando, echando la carta hacia la iglesia en Efesios, en la iglesia de Efesios, ¿verdad? Tomad la fe, dice, tomad el escudo de la fe para deshacer los dardos del fuego del maligno. Diablo constante manda los dardos encendidos del fuego, pero del maligno. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito viene ese dardos? Trayendo medida falsa, pesa falsa. Así que los dardos hoy en día suenan como pensamientos y deseos que son dardos del diablo. Uno recibe, ¿verdad?, un pensamiento engañoso con medida falsa y pesa falsa. Mide a los hermanos, ¿verdad?, con su propia medida. Mide con su propia medida falsa y pesa, ¿verdad?, otro hermano con su propia pesa injusta, falsa. Ahí sale mal el resultado, mal número, ¿verdad?,
mal medido sale ahí. Entonces ahí viene ya uno, ¿verdad?, condena o culpabiliza y discuten. Ahí el diablo hace fiesta fácilmente con esa mal, ¿verdad?, posición de uno. Por eso ahora es importante oír bien lo que dice nuestro Dios hacia nosotros. Verso 13 dice, Romanos capítulo 14, verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No lo haga, dice. Porque ese hermano o esa hermana en Cristo Jesús tan preciosos, que son comprados por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no toma esa medida condenadora, Cristo no toma esa pesa acusadora nunca. Entonces Cristo ya, ¿con qué actitud, verdad, nos salvó? Con su gran amor infinito incondicional. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese gran sacrificio, con esa decisión del Padre Dios, con su gran amor infinito, nos llamó y nos salvó, sacrificando a su propio Hijo, quien es más precioso que el universo entero. ¿Qué puede ser, verdad, más que el unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo? No existe nada cosa, ni arriba abajo, verdad, ni antes, ni ahora, ni futuro. No puede existir ninguno quien sea mayor que Cristo, el Hijo unigénito del Padre. Pero el Padre, verdad, por su gran amor, decide sacrificarlo a su Hijo para salvar a nosotros. Así que incondicionalmente Dios, sacrificando a su Hijo Jesús, nos compró. Somos ya comprados por precioso precio, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por su muerte y por su resurrección final, nos salvó y nos justificó de una forma perfecta. Hasta decir el Espíritu Santo atestiguándonos, como dice Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Donde hay remisión de esto, hecha por Cristo, con su sangre. No hay más otra ofrenda por el pecado, porque Cristo canceló por todo nuestro pecado con su derramamiento de la sangre y nos justificó con su resurrección. Hasta decir el Espíritu Santo, atestiguándonos a nosotros y al mundo entero también, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo no perdonar a nuestros hermanos? ¿Cómo condenarlos al hermano que está ya total perdonado por ese precio tan alto? Señor, ni se acuerda de nuestro pecado y transgresiones, dice. Entonces, por mínima cosa, ¿cómo puede juzgar? Con mínima cosa, ¿cómo puede condenar? Con mínima cosa, ¿cómo puede culpabilizar unos a otros? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto procede del diablo. Con esa medida falsa, pesa falsa, diablo falsamente manipula a uno. Está mal, está muy mal. Por eso ahora apóstol Pablo enseñando a los justos que ya son renacidos por la fe, sellados del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo, cómo actuar. No ser arrastrado por la mentira de Satanás, sino superándola, distinguiéndola, rechazándola, tiene que vivir según la medida perfecta de Dios, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso no más contienda ni separación, discusión y condenación, pelea, no más, ¿verdad? Por eso ahora capítulo 14, verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es
contristado, ya no andas conforme al amor, así dice. Por eso, no hay nada que sea inmundo, dice, en Cristo Jesús todo está limpiado, todas las cosas ya son aceptables, son comibles también, ¿verdad? Hasta mínima comida, ¿verdad? Que prohíbe la ley, supongamos. Por ejemplo, carne de cerdo, supongamos. Según la ley, Levítico capítulo 11, cerdo es animal inmundo, no pueden comer. Entonces un hermano come, supongamos, la carne de cerdo. Por eso otro, ¿verdad?, lo condena. Por ejemplo, lo quieren hacer, ¿verdad?, discusión. Por eso usted come la carne de cerdo. ¿Cuál es el problema? La palabra del Señor ya santificó en todo, con toda comida. No hay nada que comida que no pueda comer. En Cristo Jesús, por la palabra y por la oración ya está santificada, dice, ¿verdad? Entonces uno ya puede comer la comida por fe. Pero uno que está, en verdad, tomando esa medida legal, según la ley mosaica, supongamos. Así siendo judío, ¿verdad?, condenan hasta ahora, ¿verdad?, a todos los gentiles que comen la carne de cerdos. Esto es, ¿verdad?, como una medida equivocada se viene, ¿verdad? En este caso ya como algún ejemplo, ¿verdad?, mínimo. Pero cualquier acción, cualquier, ¿cómo se llama?, cosa, ¿verdad?, pueden presentar. Cuando uno toma mal medida, pueden poner actitud de discutir y pelear, enojarse. Y uno enojado ya no quiere perdonar al otro tampoco. Ahí se ve, ¿verdad?, separación entre hermanos, supongamos. Aunque en nuestra iglesia, ¿verdad?, no pasa casi nunca esta cosa, ¿verdad?, hasta ahora no tanto, para nada, ¿verdad? Pero diablo pueden arrastrar una forma así. Extremadamente, cuando uno entrega, ¿verdad?, su corazón en la mentira, diablo puede manipular fácil. Por eso con anticipación uno tiene que estar ya bien madurado, preparado, para no aceptar cualquier medida falsa, pesa falsa, para cuidarse uno primero bien con Dios y luego para bendecir a los demás y buscar bien y beneficio de otros. Por eso tiene que actuar con el amor de Cristo. El amor lo busca bien de sí, sino bien de otro. Amor lo buscan, ¿verdad? Su egocentrismo no busca el amor, sino más bien, ¿verdad?, y sacrificando uno a sí mismo y ofrece su, ¿verdad?, su corazón, su vida, su tiempo, su material para lo demás, para edificación de lo demás. Así se debería ocurrir. Uno que actúa con el amor, uno que anda en el amor verdadero de Cristo, buscaría bien de otro, no bien de sí mismo. Ahí viene virtud, ahí viene edificación de los hermanos, por los hermanos que son, ¿verdad?, considerador de bien de los demás. Entonces ahí viene buena edificación de la comunión de la iglesia, ahí viene buen crecimiento, ¿verdad?, ejemplar también. Por eso el apóstol Pablo están hablando de este punto, capítulo 14 de Romanos, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No haga, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Así dice. Por eso, antes, ¿verdad?, esa época de iglesia primitiva, ¿verdad?, según el rito religioso de judaísmo, ¿verdad?, se discutía mucho de comida y de bebida, ¿verdad? Pero hoy en día no discuten con eso, ¿verdad? Pero uno puede como tomar su medida fácil, ¿verdad? Una medida equivocada pueden juzgar, condenar, culpabilizar. En Cristo Jesús todo es lícito, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo es conveniente, dice, ¿verdad? Como dice 1 Corintios capítulo 14, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces nosotros necesitamos buscar lo más conveniente para nuestro espíritu, para nuestra iglesia, para nuestro evangelio, para nuestra familia, para nuestros, ¿verdad?, queridos hermanos en Cristo Jesús, buscando bien de lo demás, ¿verdad?,
uno debería buscar cómo es más conveniente. Aunque está lícito todo, pero cuál es más lo conveniente. Nuestra decisión, nuestra intención, nuestra actitud de corazón y vivir y acción, actuar, ¿verdad? Y obrar. Todo tiene que estar bien basado en lo que es más conveniente para nuestro crecimiento del espíritu y fe, y nuestra iglesia que esté bien, más, ¿verdad?, protegida y más, ¿verdad?, preparada para llevar el evangelio hasta confines de la tierra, ¿verdad? Por eso necesitamos esa consideración de buscar de bien de lo más y cuál es más conveniente para nuestro espíritu, aunque es todo lícito, pero no uno actúa con su libertad o libertinaje jamás, bien controlado y considerado y preguntado ante Dios, ante la Escritura, antes de tomar decisión, ¿verdad? Final bien corregido, bien preparado, con seguridad y convicción, según tal como está escrito en la palabra del Señor, actuar por fe y con el amor en Cristo Jesús. Importante. Amor no busca bien de sí, sino bien de los demás. En este punto, uno realmente tiene que estar bien, ya crecido y preparado, bien madurado. Por eso, apóstol Pablo está hablando y enseñándonos este punto. Por eso, final, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿verdad? Y paz y el gozo en el Espíritu Santo. Aquí no cabe comida ni bebida, ¿verdad? Justicia y la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Para esto, nosotros tenemos que buscar lo más conveniente, ¿verdad?, para agrandar y profundizar con el reino de Dios, primero en nuestro corazón, en nuestra iglesia también, ¿verdad?, para poder ver a Cristo cuando Él venga con gran recompensa y premio que Cristo va a traer para todos nosotros. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su palabra como brújula de nuestra vida. Siempre la palabra de Dios nos indica al norte, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Dios, para que llevemos nuestra vida justa, limpia, sana. Y también, Señor, que disfrutemos en el reino de Dios con justicia y con la paz y el gozo en el Espíritu Santo día con día. Así que comida y bebida no puede perjudicar jamás al reino de Dios. Así que no hay por qué dañar o hacer mal, daño contra algún hermano comprado por la sangre de Cristo Jesús. Señor, que nos enseñe con buena madurez espiritual y crecimiento, y también que crezcamos con fe hasta la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que veamos ampliamente y con corazón bien ya crecido, y andar con amor y en amor de Cristo, tratando cada nuestros hermanos dignamente, conforme al corazón noble de Cristo Señor. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.